Confesión de Fe de Londres de 1689, capítulo 31, del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Estamos terminando ya la Confesión de Fe de Londres. Después viene el capítulo 32, el último capítulo con el tema del juicio final. Así que sí, estamos en lo que en teología o en temas doctrinales llamaríamos escatología, es decir, el estudio de la doctrina de las últimas cosas. Y es lógico que sea así, y por eso es lógico que sea lo último que toque la confesión de fe. Antes de pasar a detallar y a estudiar y a profundizar dentro de lo que vamos a poder profundizar, que va a ser más bien poco, porque entendemos que vamos a dar términos muy generales y muy amplios, pero precisamente por eso me gustaría hacer una serie de recomendaciones que podéis tener en cuenta todos los estudiantes del curso. Este libro de Anthony A. Hoekema, La Biblia y el futuro. ¿Bien? La Biblia y el futuro. Escatología general y también escatología, estudio de los últimos tiempos, de las últimas cosas. Después también tenemos este libro de José Grau, Escatología y final de los tiempos. ¿De acuerdo? Muy interesante, muy sintético, muy bien estructurado. Y después, con relación al final de los tiempos estrictamente, al Apocalipsis, a la interpretación de Apocalipsis 20, del propio libro del Apocalipsis, tenemos El fin de los tiempos, de Samuel Waldron, y Más que vencedores, de William Hendrickson. Es un comentario expositivo acerca del libro del Apocalipsis. Bien, todos son libros muy buenos, asequibles, es fácil conseguirlos. Creo que en España, en todos los países de Latinoamérica es posible, y en Estados Unidos, etc. Edita en algunos casos Faro de Gracia, Desafío, CLIE. Estos son las editoriales. Para vuestro estudio personal y para que podáis profundizar en las cosas que vamos a considerar, como decíamos, de una forma muy superficial, pero no frívola, simplemente superficial porque no hay más tiempo. Así que estamos en este capítulo 31 del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos, y es un hecho que todos vamos a morir. No sabemos cómo ni cuándo, pero todos vamos a morir, al menos hasta que venga el Señor. Esta es la realidad con la que nos tenemos que enfrentar. Y no solo vamos a morir, sino que vamos a experimentar, perdonad por lo desagradable, putrefacción, descomposición, y vamos a acabar hechos polvo, convertidos en polvo. De hecho, las Escrituras nos lo muestran así, pero obviamente, hermanos, la vida y la experiencia de todos también nos lo muestra así. Es un hecho. Y también es un hecho que no hay diferencia en cuanto a esto entre los creyentes y los no creyentes. Todos vamos a tener, en ese sentido, aquí en la tierra el mismo resultado. Vamos a morir. Digamos que es la herencia que hemos recibido todos de parte de Adán. Pues la paga del pecado sabemos que es la muerte. Es la herencia que nos ha legado nuestro primer padre a todos los seres humanos. Este capítulo de la confesión no solo nos estará hablando de los resultados de la muerte, sino de lo que ocurre después de la muerte. ¿Bien? Y es lo que denominamos, o se denomina en teología, el estado intermedio. El estado intermedio, esto no sale en la Biblia por ningún lado. Bueno, igual que la Trinidad no aparece por ningún lado como palabra, sí que aparece como doctrina y concepto. Y este término, el estado intermedio, está directamente relacionado con lo que ocurre con las almas tras abandonar el cuerpo. Y no es algo que afecta solo a los creyentes, sino también a los no creyentes, pues ambos tienen alma. Así que hay un estado intermedio, y esto es lo que vamos a ver. Y quisiera hacer un alto para decir que la confesión en este caso se manifiesta abiertamente a favor de que el hombre está compuesto de cuerpo y alma, ¿sí? No de cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Los escritores de la confesión no creen en la tricotomía.
que el ser humano está compuesto de 3 partes, sino de la dicotomía, que somos cuerpo y somos alma. Y podemos decir que el espíritu forma parte de esta realidad espiritual sujeta al alma. ¿Bien? Así que esa fue la composición del hombre a ser creado. Se le dio un cuerpo y un alma. Y en su primer párrafo, la confesión no solamente nos está hablando del hecho de que el hombre muere y que al ocurrir eso su parte inmortal vuelve a Dios, que es quien lo dio, y el cuerpo al polvo del cual fue tomado, sino que también nos habla de lo que ocurre en este estado intermedio antes de la resurrección. Por eso se le llama estado intermedio. Está ubicado entre el momento de la muerte y la resurrección en el día del juicio. Y luego hemos de entender una cosa en cuanto a esto: es Dios quien decide el destino en este estado intermedio en virtud de qué tipo de persona ha muerto. ¿Sí? Si es una persona que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y ha sido regenerado, por lo tanto es un hijo de Dios, adoptado en la familia de Dios, o no. ¿Bien? Así que primero vemos que se nos está hablando de la condición de los justos. Y lo que vemos es que las almas de los justos, y seguimos en el párrafo 1, las almas de los justos son recibidas en el paraíso, allí donde está Cristo, donde tendremos compañerismo y comunión directas y visibles y tangibles, espiritualmente tangibles, pero tangibles con Cristo. Y también experimentaremos, hermanos, algo increíble, y es lo que los teólogos han llamado la visión beatífica. ¿Y esto qué es? Que moraremos en la mismísima presencia de Dios y veremos su rostro, le veremos a Él, moraremos en luz delante de Él. Lo cual, hermanos, posiblemente sea uno de los mayores privilegios y galardones que puede llegar a experimentar un ser humano. Y más seres humanos caídos como nosotros, que nuestra aspiración ahora sea esa, el contemplar a Dios, y ya no solo con los ojos de la fe, sino de una forma real. Oh, hermanos, qué maravilla. Qué maravilloso galardón inmerecido, pero que se nos ha ofrecido a todos, a aquellos que hemos sido salvos. Podemos decir entonces que este estado, cuando el creyente, recordemos, estamos hablando de lo que ocurre en el estado intermedio con los creyentes, cuando dejamos el cuerpo, bien, podemos decir que lo que ocurre con nuestra alma es un desarrollo más perfecto de la nueva vida que se nos ha dado en Cristo. Es decir, es un paso más en lo que llamaríamos la regeneración. Cuidado, nuestra alma, al ser regenerada, ya ha sido regenerada. No ha sido medio regenerada, ni en parte regenerada, ni débilmente regenerada, nuestra alma ha sido regenerada. Todo conflicto que experimentamos a nivel espiritual es ese conflicto que existe todavía con la carne, con nuestro viejo hombre, con este ser caído, en el que está confinada esa alma. ¿Sí? Por eso Pablo gime y dice: ¿cuándo seré liberado de esto? ¿Sí? Entendámoslo. Nuestra alma no es más santa ni más salva cuando llega al cielo, pero sí está más libre de las ataduras del cuerpo, de las ataduras de la carne, de las ataduras del pecado, de tener que convivir con los restos del viejo hombre, con ese cuerpo que hemos dejado en el sepulcro. ¿Bien? Pero, hermanos, no hemos de concluir de nuevo que esto es el final. De hecho, el mismo párrafo 1 de la confesión nos invita a darnos cuenta de esto cuando dice que quedamos allí en espera de la plena redención de nuestros cuerpos. Esto nos tiene ecos, ¿no?, de las palabras de Pablo en Romanos 8:23. Es decir, que nuestras almas son perfectas en santidad en este estado intermedio, pero no en el sentido último, pues aún no estamos completos. El alma del hombre, hermanos, fue creada para estar en unión con el cuerpo. Así fue creado Adán. No fue creado en 2 partes. Fue creado con, podemos decir, 2 naturalezas que al final son una, porque van juntas. El alma, el hombre espiritual
y el cuerpo físico que envuelve esta alma, pero que no es un impedimento para el desarrollo de la vida espiritual, porque entendemos que era un cuerpo el de Adán no caído. Bien. Así que la muerte es una anomalía. Cuando se dice es que la muerte es el resultado natural de la vida, forma parte de la vida, no, hermanos, no. La muerte es una anomalía. La separación del alma y el cuerpo es algo anómalo. Por lo tanto, el propósito último de Dios es volver a unir, pero no de la misma manera que ahora estamos el alma y el cuerpo. Así que recordemos, estamos en ese estado intermedio. Pero la confesión también, en este párrafo 1, recordemos, seguimos en el párrafo 1, fijaos cuántas cosas dice el párrafo 1, también nos está hablando del destino y condición de los inicuos, de los malvados, de los injustos, de los incrédulos. Y la confesión, hermanos, es directa y clara en cuanto al destino de sus almas. Cuando mueren, a su cuerpo le ocurre exactamente lo mismo que al cuerpo de los creyentes, pero sin embargo dice, las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. O sea que ellos también están en un estado intermedio y de espera. Y es cierto, hermanos, que el alma, desde el inicio de nuestra existencia natural, si estamos sin Cristo, está muerta en sus delitos y pecados. En esa condición viene al mundo y en esa condición se va del mundo si no ha experimentado el nuevo nacimiento. Así que todos los hombres estamos muertos espiritualmente si Dios no interviene y no resucita espiritualmente. De todas formas, sí que es cierto que los incrédulos, mientras están en este mundo, aunque permanecen muertos espiritualmente, tienen esa vida física, pero muerte espiritual, se benefician de la gracia común de Dios, de la que nos beneficiamos todos. Dios hace salir su sol y hace llover sobre justos y sobre injustos. Pero eso sí, hermanos, una vez muere, el cuerpo queda inerte y ese alma se desprende de ese cuerpo, ya no hay más posibilidades de bendición, ni a nivel general, ni tampoco específico mediante poder responder al llamado del Evangelio. Ese tiempo ya ha pasado. Ya no pueden responder al mensaje de salvación. Solo les espera la eternidad en su oscura condición espiritual. Y este es el momento, hermanos, en el que Dios arroja el alma de los incrédulos al infierno. Y podemos decir que, al igual que el estado intermedio para nosotros los creyentes es un perfeccionamiento de la nueva vida en Cristo, en el caso de los incrédulos, este estado intermedio también es, por así decirlo, aunque no sé si estaría muy bien utilizada la expresión, un perfeccionamiento de su situación caída en este mundo. ¿Sí? Es muerte sin Dios, porque ellos decidieron estar sin Dios en este mundo, por lo tanto sus almas seguirán sin Dios. La ira de Dios permanece sobre estas almas, de una forma aún mayor y consciente, pero no completa, pues ellos también están a la espera de recibir sus cuerpos físicos de nuevo en la resurrección, y entonces es cuando tendrán un tormento completo, tanto físico como espiritual. Así que es curioso ver cómo la muerte no solo posterga, en el caso de los creyentes, la perfección y el gozo que nos aguarda en la resurrección, sino que también posterga la miseria y el sufrimiento pleno que tendrán los malhechores tras la resurrección. Por eso se le llama ese estado intermedio, es esa sala de espera, ¿sí? Pero no en el mismo sitio, cada uno en el lugar que en justicia Dios ha designado que le pertenezca, unos al cielo, otros al infierno. Es muy interesante porque la confesión acaba este párrafo 1 diciendo: fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, las Escrituras no admiten ningún otro.
La teología católica romana enseña que sí, que la mayoría de los hombres al morir, digo la mayoría porque hay algunos que son santos, estos van directos al cielo, pero la mayoría de los hombres al morir no van ni al cielo ni al infierno, sino que van al purgatorio. Bien. La doctrina de Roma dice que al purgatorio van quienes mueren en el estado de gracia pero son culpables de pecado venial, o quienes no han satisfecho completamente el castigo temporal que merecen a causa de sus pecados. Esto es lo que dice la doctrina de Roma. Y hermanos, no podemos más que decir con todo respeto, aunque suene extraño, que esto es una posición herética y totalmente antibíblica. Pues las Escrituras enseñan la partida inmediata de las almas de los hombres, o bien al cielo o bien al infierno. La doctrina protestante enseña un estado intermedio, no un lugar intermedio. ¿Sí? Sitio intermedio, no. Es un estado en el que están las almas. ¿Bien? Pero que solo hay dos lugares: cielo e infierno. Y hermanos, lo sostenemos porque no podemos ver otra cosa en las Escrituras. No lo vemos, pero es que además hay un rasgo todavía peor en esta doctrina del purgatorio, es todavía más dañina y perjudicial. Es más perversa, porque está socavando la suficiencia de la obra de Jesucristo como satisfacción completa por los pecados de su pueblo. Están diciendo que esa obra no es completa. Recordemos lo que dice la carta a los hebreos acerca de Cristo, porque con una sola ofrenda, o sea, el sacrificio de su cuerpo y sangre preciosa en la cruz, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Sí? Por lo tanto, aquí no queda más que cielo o infierno, bendición o maldición. Y eso en espera de recibir nuestros cuerpos. Y ahora es lo que vemos en los párrafos 2 y 3, que bien podemos aglutinar. En uno, la confesión pasa a hablarnos de lo que ocurrirá en el último día, tanto para los que estén vivos, ¿sí?, como para los que estén en el estado intermedio, o sea, muertos desde una perspectiva terrenal, ¿no? Aquí estamos y para nosotros decimos, sí, ha muerto, ¿no? Sí, a veces es curioso, ¿no?, porque somos un poco selectivos. Cuando se trata de un creyente decimos, está en la presencia del Señor. Y amén, decimos muy bien. Pero cuando hablamos de los incrédulos decimos, está muerto. Sonaría muy feo que dijeran, no, pues está en el infierno. Suena feo, ¿no? ¿Verdad que no diríamos eso? Pero si no era un hijo de Dios, hermanos, es donde está. Evidentemente, no lo decimos por sensibilidad hacia las personas, familiares, amigos, o para que quizá no se lleven una visión un poco radical y fanática de nosotros. Pero desde una perspectiva terrenal, los que están muertos o están en un sitio o están en otro. ¿Bien? Así que, ¿qué ocurre con estos en el último día? ¿Se quedan allí, esperando a que vengan los que están en la tierra? Bueno, hermanos, como hemos dicho, está claro que todos los seres humanos estamos llamados a morir hasta la venida de nuestro Señor. Pero también es cierto y evidente que hay una generación, no sabemos cuál es, si será la nuestra o a saber cuándo, que no morirá. No morirá, pero sí será transformada. Esas personas no dejarán de existir en el ámbito terrenal, no experimentarán esa separación entre cuerpo y alma, no llegarán a experimentarla como muchos quizás sí que la experimentemos, ¿no? Nos lo expresa el apóstol Pablo muy bien en 1 Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Cuando dice que no precederemos, quiere decir que no nos adelantaremos, que todo ocurrirá en un mismo momento. Esta es la esperanza que debe, de hecho, sustentar a todos los creyentes. Fijaos que Pablo está hablando en tiempo presente. Él tenía la convicción de que iba a haber esto. Bueno,
Él no lo vio. Pero a lo largo de la historia de la Iglesia esto es real. Todos los verdaderos cristianos han vivido o deberíamos de vivir con esta conciencia de que vamos a ver el día del Señor. Porque el día y la hora no lo sabemos. ¿Sí? Así que en el caso de los que están en la tierra, el cuerpo y el alma de estos, ya sea un alma regenerada de un creyente, ya sea un alma muerta en delitos y pecados de un no creyente, no experimentarán esa separación. Y tampoco el cuerpo quedará inerte para descomponerse. ¿Bien? De nuevo, vemos que es muy interesante que Pablo está diciendo que esto ocurrirá simultáneamente. Los cuerpos serán resucitados y los que estén en el cielo y el infierno se unirán de nuevo con sus cuerpos. Y los que estén en la tierra experimentarán también un cambio. Los que tengan un cuerpo glorificado, los que tengan un alma en los cielos regenerada, recibirán su cuerpo glorificado, y los que estén en el infierno, con su alma muerta en delitos y pecados, recibirán, como mínimo, no sabemos si un cuerpo hasta cierto punto distinto, no lo sabemos, más corrompido, más decadente, no lo sabemos, pero como mínimo sabemos que recibirán su cuerpo tal y como lo tienen ahora, ¿sí? O como lo tuvieron cuando estaban vivos. No tenemos motivos, hermanos, para pensar que esta simultaneidad no es para ambos grupos. ¿Sí? Ocurrirá a ambos grupos. El ser reunidos los cuerpos y las almas, o el ser transformados, si están en la tierra, ocurrirá tanto a creyentes como a incrédulos. De hecho, el Señor Jesucristo en Juan 5, 28 y 29 dice: todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que, de nuevo, las almas de los creyentes que están en el cielo recibirán en este mundo de nuevo sus cuerpos físicos. Y está claro que estos cuerpos estarán descompuestos, en la mayoría de los casos, ¿no? Salvo que quizás hayan muerto muy recientemente. ¿Sí? De una manera que no sabemos, de todas formas, estos cuerpos tendrán una continuidad con el cuerpo que tuvieron en su día. ¿Sí? No serán cuerpos diferentes. No sabemos de qué manera va a hacer esto el Señor, pero habrá continuidad. No será un cuerpo nuevo. Aún en el caso de los cuerpos glorificados, serán sus cuerpos glorificados, pero serán sus propios cuerpos. Y lo mismo ocurrirá con los incrédulos, pero esta vez sin gloria. Se tratará, ¿qué tipo de cuerpos? Cuerpo tangible en el caso de los creyentes, tan tangible y visible como el del Señor Jesucristo al resucitar. ¿Sí? El cuerpo de los justos, y no podemos decir lo mismo en el caso de los incrédulos, será radicalmente distinto al que era antes. No estará sujeto a la corrupción, será glorioso, tendrá gran poder y además, hermanos, esto sí que es una novedad, por si lo demás no lo fuera, estará completamente sujeto a la guía del Espíritu Santo. No podrá pecar. ¿Sí? Pero tengamos claro de nuevo que no será un cuerpo nuevo, recreado. Habrá una continuidad que no comprendemos cómo lo hará el Señor, pero habrá continuidad con ese cuerpo que tuvieron, fuera que murieran hace 1000 años, fuera que murieran hace 6 meses, fuera que murieran hace 6000 años, es igual. Pero habrá continuidad con ese cuerpo. Nuestra alma fue regenerada, fue hecha santa, pero no ha dejado de ser nuestra alma, ¿verdad? Seguía siendo nuestra alma. De la misma manera, nuestro cuerpo no dejará de ser nuestro cuerpo, pero será un cuerpo glorioso, será un cuerpo eterno. El apóstol Pablo nos lo aclara también esto en 1 Corintios 15. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder.
Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, entendemos carnal, físico. Hay cuerpo espiritual. Y hermanos, disfrutaremos de esta nueva naturaleza por siempre. Y esa es nuestra aspiración como hijos de Dios. Y ya concluyendo con los injustos, dice el párrafo 3 que los cuerpos de los injustos, por el poder de Cristo, serán resucitados para deshonra. Las Escrituras, hermanos, no nos dicen demasiado acerca de la resurrección de los incrédulos. Se nos dice que resucitarán, eso sí, pero podemos saber lo siguiente por el estudio de las Escrituras. Que como vimos, ya lo hemos estado considerando, su resurrección tendrá lugar al mismo tiempo que la resurrección de los justos. ¿Sí? También será una resurrección en el mismo cuerpo en el que fueron sepultados. ¿Sí? Habrá relación entre su cuerpo que tendrán en la resurrección y el que tuvieron en su día. Existirá una continuidad. Nos dice Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sí? No obstante, hemos de tener claro que así como los cuerpos de los creyentes serán glorificados, los cuerpos de los no creyentes no serán glorificados. Si serán de alguna manera distintos, no lo sabemos. Pero si hay algunos cambios en esos cuerpos, que no sabemos cuáles podrían ser, lo que está claro es que esos cambios solo servirán para vergüenza, para el desprecio, el deshonor y el sufrimiento y el dolor eterno que les espera. Cuerpos preparados para ser humillados y castigados eternamente. Los tormentos que les aguardan, hermanos, no son solo espirituales, sino también serán físicos, serán terribles y serán eternos. Pues como dice la palabra, serán arrojados al lago de fuego. Por lo tanto, los cambios que su cuerpo puedan experimentar, si es que los hay, estarán acorde con esta situación eterna tan horrible que les espera. Hermanos, nos espera un gran futuro, nos espera una gran gloria. Y como decía, no sé si era un libro o una película, creo que no muy apropiados, o sí. El cielo no es el final. Y es verdad, el cielo, tras nuestra muerte, no es el final, no es nuestra morada definitiva. Es ese estado intermedio en el que estamos aguardando el ser resucitados para ser glorificados y vivir por siempre en una tierra y unos cielos glorificados, los nuevos cielos y la nueva tierra que esperamos según la promesa de Dios. Y esto es un futuro glorioso. El futuro que les espera a los que no están en Cristo, creo que ya hemos hablado demasiado acerca de ello y es estremecedor. No hay injusticia en Dios. No hay injusticia en Dios, aunque según nuestros parámetros humanos nos cueste a veces asimilarlo, para que tengan este destino. Pero en cualquier caso, hermanos, recordemos, es un destino terrible. Gocémonos en la esperanza que se nos ha dado, alegrémonos, vivamos con ese anhelo, demos gracias al Señor de lo que Él en su gracia nos ha librado, pero no olvidemos a aquellos que están sin Cristo en el mundo. Sabemos que Dios tiene un pueblo y que Dios tiene un rebaño. Pero al mismo tiempo, hermanos, no olvidemos que el llamado del Evangelio, el llamado general es para toda criatura, que Dios llama a sus hijos por medio del Evangelio. Y aunque hay un número contado de salvos, también el Señor Jesucristo dice que todo el que viene a Él no es echado fuera. ¿Cómo podemos combinar la soberanía de Dios y la evangelización? Mucho se ha escrito al respecto, pero lo que está claro es que nuestra responsabilidad y nuestro anhelo de salvar a los perdidos debe ser real y no basado en estadísticas ni en doctrinas,
debe de nacer de un amor genuino por esas personas, porque su destino final es terrible. Por propia elección, por designio de Dios, misterio, pero es así. Pero estamos llamados a ir a por ellos, a compadecernos por ellos y advertirles de que no servimos a Dios por miedo, pero si podemos hacer que hablarles del juicio y de la realidad del infierno les lleve a los pies de la cruz, no desaprovechemos esa oportunidad, hermanos.